Bueno, bienvenidos. Nos reencontramos después de un tiempito. Eh, bueno, como nos quedan pocas clases, estábamos viendo con Diego eh, de que nos quedan algunas poquitas clases. Ya hay que ir comenzando a diagramar el cierre de lo que es esta materia. Después les cuento que me van a tener en otra materia que Diego por ahí me pidió que si podía estar, así que bueno, estamos viendo ahí cómo encaramos esa otra materia. Eh, lo que por ahí nos queda es ver el trabajito sí que tengamos que hacer para poder aprobar el espacio de metodología. Eh, eh, Nosotros lo que estuvimos viendo hasta ahora, sí, como para hacer un retorno sí, a lo que es este espacio, tiene que ver con la metodología, la didáctica, ¿sí? De cómo planificamos dentro de lo que es la materia nuestra. Acuérdense que nosotros habíamos visto cuál era el concepto de pedagogía, cuál era el concepto de metodología, ¿sí? Cómo era la planificación, las edades y sus respectivas características, cómo son los niños y las niñas con los cuales nos va a tocar trabajar, ¿sí? En la fase de fútbol infantil, cuáles son los principales aspectos que tienen estas personitas en esas edades, y nosotros en base a eso, cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta eh, por la manera en que estas personas aprenden, ¿sí? Y cuáles serían los modelos de enseñanza, los principales modelos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de estar en sus prácticas, ¿no? Y en base a eso también, eh, cómo íbamos viendo lo que tiene que ver con algo totalmente global, digamos, que tiene que ver con el concepto de pedagogía y el concepto de aprendizaje, de enseñanza, eh, por ahí llevar ese camino, ¿sí? Hasta la reducción de cuáles son los pasos que nosotros tenemos que tener para poder armar una sesión de trabajo, que fue lo último que vimos, ¿se acuerdan? Cuáles eran los pasos para la confección didáctica de una sesión de entrenamiento, donde habían algunos pasos ahí que nosotros estábamos viendo y estuvimos charlando, con los cuales se pueden manejar o no, por supuesto que eso está eh, por ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Cuáles son los pasos que nosotros podemos tomar a la hora de poder confeccionar una sesión, ¿sí? Entonces, por ahí teniendo en cuenta este tipo de cuestiones que nosotros estuvimos viendo, es a través de la cual nosotros vamos a eh, tener en cuenta para poder aprobar la materia, ¿sí? Es decir, en base a eso nosotros vamos a ver el trabajito que le vamos a dar, eh, y bueno, ustedes después lo entregarán y será evaluado, ¿sí? Y, y bueno, ahí con eso estaría el cierre de la... Eh, eh, una persona más. Bueno, ahora no, tenemos un temita, ¿sí? Que por ahí es algo que tiene que ver con la motricidad, ¿sí? Exclusivamente con lo motriz, ¿sí? Bueno, ahí aprovecho a saludar a quien se unió ahora, Cristian González. Bueno, buenas noches. Hola, Eh, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Eh, el tema que nosotros tenemos ahora tiene que ver con las capacidades coordinativas, ¿sí? La relación que tiene esto con el fútbol y de qué manera nosotros podemos eh, introducirlas o tenerlas siempre presente en nuestras clases y en nuestros entrenamientos, ¿no? Entonces, en base a lo que yo les estaba diciendo recién, es que vamos a llegar, hoy vamos a hacer una pequeña introducción, ya me dijo Diego que el jueves nos íbamos a encontrar de vuelta, así que por ahí el jueves vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con la teoría, ¿sí? Y cómo eso lo relacionamos, cómo cada capacidad coordinativa nosotros la podemos relacionar con el fútbol directamente, ¿sí? Bueno, por ahí sin más preámbulo que el que les decía, vamos a comenzar.
¿sí? Eh, bueno, lo que habíamos visto, ahí estamos, lo que habíamos visto, ¿sí? Bueno, lo dijimos recién. El tema que nosotros ahora vamos a tener presente, ¿sí? Tiene que ver con las capacidades coordinativas, ¿sí? Que por ahí, si ustedes lo ven desde la teoría, puede que eh, no estén, quizás, esto viene muy desde la educación física, ¿sí? Si por ahí no están familiarizados con esta materia, quizás les resulte un poco teórica, ¿sí? O por ahí con algunos términos que por ahí no desconozcan, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes autores que definen lo que tiene que ver con las capacidades coordinativas, ¿sí? Yo solamente tomé tres, ¿sí? Pero tenemos, dentro de lo que es la educación física, tenemos muchos autores, ¿sí? Que definen lo que tiene que ver con la coordinación, con las capacidades coordinativas, y hay todavía, ¿sí? Como una gran discusión en lo que tiene que ver con las capacidades coordinativas en cuanto a, nosotros tenemos dos tipos de capacidades coordinativas, que los vamos a ver mucho más adelante, pero lo que tiene que ver con las capacidades coordinativas específicas, ¿sí? Hay como una gran discusión todavía, ¿sí? Por ahí eso es lo bueno. Pero bueno, por ahí leemos algunas que tiene que ver, que dice que es la capacidad de acoplar con fluidez, ritmo, precisión de los movimientos para lograr una acción eficaz, ¿sí? Después, Matveyev, que es un autor que tiene mucho que ver con el entrenamiento, dice que es la facultad de modificar acciones elaboradas, ¿sí? Las capacidades coordinativas. Y Platonov dice que es la habilidad del hombre de resolver las tareas motoras lo más perfeccionada, rápida, exacta, racional, económica e ingeniosa posible, ¿sí? Acá ya pone, digamos, en juego lo que tiene que ver con el ingenio y la creatividad, ¿no? El último autor. Bueno, y vamos con alguna otra distinción de lo que tiene que ver con la coordinación, no con las capacidades coordinativas, ¿sí? Sino con lo que es la coordinación. Dice que, bueno, su nombre proviene de la capacidad que tiene el cuerpo, ¿sí? Para desarrollar una serie de acciones determinadas. Bueno, este término significa, y acá vamos a poner un poco de atención, ¿sí? Ordenamiento, ¿sí? Ordenar, eh, y eso se trata, ¿sí? De organizar, ordenar, coordinar todos los parámetros del movimiento en el proceso de interacción entre la persona y la situación externa, ¿sí? Entonces acá nosotros nos encontramos, bueno, después dice que se caracteriza en primer orden por el proceso de regulación y dirección de movimiento, ¿sí? Pero por ahí con lo que estaba en el párrafo del medio, eh, lo que tiene que ver con el proceso de interacción entre la persona, ¿sí? Y la situación externa, era por ahí lo que nosotros relacionábamos o hablábamos anteriormente en clases pasadas, ¿sí? Con lo que tenía que ver con a medida que el niño, la niña, ¿sí? Iba pasando de fase, acuérdense que nosotros decíamos que, por ejemplo, podríamos llegar a ampliar espacios de acción, ¿sí? Que estas personitas podían tener diferentes referencias o puntos de referencia en cuanto a lo que era su cuerpo, ¿sí? Y los espacios que le rodean, ya sea el arco rival, ¿sí? El arco que yo tengo que defender, las esquinas, las bandas, ¿sí? También al mismo tiempo las personas que interactúan conmigo, ¿sí? Rivales, compañeros y elementos, que en este caso sería la pelota, ¿sí? Digamos, todo eso se pone en juego a la hora de nosotros estar brindándole actividades a estas personas. Ahí se desarrolla un proceso de interacción, ¿sí? Entre esa personita y lo que sería la situación externa, que entra en juego, ¿sí? Todos estos factores que yo les estaba nombrando recién, ¿sí? Ya sean mis compañeros, mis rivales, el campo de juego, los puntos de referencia, cuál es el sentido que tiene la tarea que nosotros le brindamos, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones entran en lo que tiene que ver con la coordinación. Bien, avancemos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos
¿sí? De la coordinación en la etapa del fútbol infantil. Acá ya nos metemos en lo más específico que es lo nuestro, ¿sí? Aprender adecuadamente y memorizar un elevado número de movimientos provenientes de diferentes disciplinas, ¿sí? Incluida la elegida. Y acá nos detenemos un poco porque acuérdense que nosotros en primera instancia hablábamos, ¿sí? Cuando nos aparece por ahí algún niño o niña que son muy chiquitos, ¿sí? Son muy pequeños todavía para tenerlos nosotros en la competencia. ¿Sí? Por ahí alguno de ustedes que ha estado en alguna escuelita de fútbol, te aparece alguien que tiene, no sé, 3 años, 4 años y ya andan pateando la pelota, ¿sí? Entonces por ahí viene el papá, la mamá y te dice, mirá, es insoportable estar todo el día con la pelota, entonces quiero que aprenda a jugar al fútbol. Y por ahí con 3, 4, 5 años quizás, ¿viste? Como no es una edad con la cual se suele trabajar de manera convencional, eh, quizás nosotros lo que tenemos que hacer ahí tiene que ver con lo que hablamos en un momento que era la iniciación deportiva, ¿sí? Y acá hacemos un pequeño repaso. Iniciación deportiva es una fase que va, ¿sí? Desde aproximadamente los 4 o 5 años hasta los 6 7, básicamente hasta los 7, ¿sí? Donde nosotros ¿qué tenemos que brindarle al alumno o a la alumna? Un gran abanico, ¿sí? De movimientos y destrezas motoras que después les van a servir, ¿sí? Para la actividad que quiera desarrollarse, ¿sí? Quizá el padre lo lleva a una temprana edad para que juegue al fútbol, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que brindarle, ¿sí? Un gran abanico de actividades motoras para que después les pueda servir si quizá no quiere jugar más al fútbol y se va a jugar al básquet, se va a jugar al rugby. Bien, las diferentes destrezas que nosotros les enseñemos, ¿sí? Van a quedar en la memoria motriz y van a quedar, ¿sí? Para que esas personitas que aprendieron esas habilidades y destrezas después las puedan utilizar en el deporte que quieran practicar a futuro, ¿sí? Bueno, y acá un poquito lo que dice también es eso, ¿no? Es decir, aprender adecuadamente un gran número de movimientos para qué? Para posibilitar la práctica de diferentes deportes en cualquier momento de su vida, ¿sí? Aprovechar la plasticidad que se generan en los centros motores del cerebro. Es decir, en estas edades, en el fútbol infantil, ¿sí? Sobre todo hasta los 10 años, hay una gran plasticidad, ¿sí? Para poder absorber todos los movimientos que nosotros querramos enseñarles, ¿sí? Gestos técnicos, habilidades, destrezas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades motoras básicas, que tiene que ver con que con correr, con saltar, con trepar, con reptar, con lanzar, ¿sí? Todo ese tipo de movimientos son los que nosotros tenemos que aprovechar y enseñar en esta etapa del fútbol infantil o si tenemos por ahí algún taller paralelo, ¿sí? A lo que es el fútbol infantil, algún taller de motricidad, es decir, todo esto nosotros lo podemos plantear, ¿no? Y dominar, sí, una gran cantidad de movimientos para utilizarlos en el entrenamiento. Eh, el profe ya vino, ¿no? Son las 9. Dominar una gran cantidad de movimientos para utilizarlos, ¿sí? En el entrenamiento de las capacidades coordinativas y condicionales, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, conducir con precisión los movimientos aprendidos. Es decir, todo lo que nosotros aprendemos, ¿sí? Poder en algún momento llevarlos adelante y llevarlos adelante de la mejor manera posible, ¿sí? Y en el momento adecuado. ¿Qué más? Adaptar las acciones motoras, ¿sí? A situaciones nuevas y cambiantes con velocidad y eficiencia. Es decir, todos los movimientos que yo logré aprender, ¿sí? Tenerlos ahí guardaditos para qué? Para que en el momento que sea necesario, yo tener un repertorio de movimientos, de habilidades y de destrezas, ¿sí? Que los pueda utilizar. ¿Estamos? Este, bueno, continuamos. Ah, bien. Perfecto. Quiero ver una cosita. Tengo Walter acá. Pero Walter me dice que se le bloquea la compu. Bueno, ¿se fue? No. Bueno,
Sigamos. Yo sigo, Walter, cualquier cosita vos después me decís. Eh, bueno, sigamos. ¿Cuáles son, sí? Fíjense lo que yo les marcaba hace un rato, cuáles son, sí, las edades sensibles para entrenar la técnica, para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la coordinación. Sí, hablamos de la edad de los 6 a los 10 años, en ambos sexos, ¿sí? Es la mejor etapa en la cual nosotros podemos enseñarles y ellos puedan aprender, ¿sí? Para poder perfeccionar todo tipo de habilidades y destrezas, ¿sí? Que tengan que ver con el movimiento. Por eso es que dentro de lo que tiene que ver con mi materia, que es la educación física, se la considera como la edad de lujo de movimiento, ¿sí? O la edad de oro, porque justamente relacionando con algunos de los términos que habíamos hablado anteriormente, tienen una gran plasticidad para poder aprender, ¿sí? Una gran capacidad de absorción de lo que tenga que ver con habilidades, destrezas, todo aparte una de las características de las cuales nosotros habíamos hablado, ¿sí? Anteriormente, tiene que ver con la manera en que aprenden las personas de estas edades, ¿sí? ¿Cómo aprenden las personas de estas edades? ¿Sí? A través de la imitación, ¿sí? Del aprendizaje por imitación. Todo lo que ven lo pueden copiar, ¿sí? Entonces, le mostramos algún movimiento, alguna técnica, alguna manera para poder realizarlo y estas personitas lo van a poder hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ven a una persona ejecutarlo de una manera y van a intentar copiar, ¿sí? Pasa lo mismo, ¿sí? Con todo tipo de habilidades y destrezas que nosotros nos mostramos, ¿está? Por eso es que muchas veces, yo por ahí esto lo remarco mucho en lo que tiene que ver con el profesorado, en el profesorado de educación física, es importante que nosotros tengamos una buena técnica, al menos para poder mostrar un gesto técnico, ¿sí? No te digo que todos tienen que saber patear y clavarla en el ángulo, porque, digamos, hay cuestiones que son mucho más difíciles, ¿sí? Pero digo, una técnica del pase, una técnica del control, ¿sí? Control orientado, la conducción, ¿sí? Con diferentes partes del pie, poder realizar algún tiro con diferentes superficies del pie, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones las tenemos que tener internalizadas nosotros como entrenadores, ¿sí? Para que si en algún momento nos toca, poder llegar a mostrar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, si por ahí tienen alguna duda, van preguntando, ¿eh? A ver. Bueno, y ya entramos, ¿sí? En lo que tiene que ver con las capacidades coordinativas, ¿sí? ¿Cuáles son las capacidades coordinativas? ¿Sí? Tenemos, bueno, fíjense que yo les había dicho que tenemos capacidades generales, ¿sí? Y capacidades coordinativas que son específicas, ¿está? Bien. Capacidades generales, ¿sí? La de control motor, la de adaptación y transformación de los movimientos, ¿sí? Eh, y la capacidad del aprendizaje motor, ¿tá? Dentro de lo que tiene que ver con la educación física, todas estas capacidades, ¿sí? Están como explicadas y con muchas teorías respaldadas también al mismo tiempo. Hay una gran diferencia en lo que tiene que ver con aprendizaje motor y desarrollo motor, es decir, todo ese tipo de cuestiones que son específicas, y donde entran a hilar un poquito más fino, eh, dentro de lo que es la educación física, ¿sí? Están como un poquito más desarrolladas, ¿sí? Acá yo solamente se las voy a nombrar, se las voy a desarrollar un poquito, ¿sí? Para que ustedes por ahí lo conozcan. Lo que por ahí más nos interesa tiene que ver con las capacidades específicas, ¿sí? Bueno, esto es lo que decíamos, capacidades específicas, miren todas las que son, ¿sí? Hoy vamos a ver solamente algunas poquitas, ¿sí? Capacidad de orientación, capacidad de transformación, de diferenciación, de ritmo, la capacidad de percepción espacio-temporal, capacidad de equilibrio, capacidad de reacción y de acoplamiento y combinación, ¿sí? Y yo por ahí lo que quiero que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Es que no son cuestiones aisladas, ¿sí? No son cuestiones aisladas, sino que están todas entrelazadas y hay como
un entramado en cada una de ellas, ¿sí? Porque tiene que ver con la manera en que nosotros aprendemos y llevamos adelante gestos técnicos, ¿sí? La misma motricidad, todo esto, ¿sí? Está regulado por nuestro cerebro, por nuestro sistema nervioso central. Entonces, hay cuestiones que parecería que son iguales, ¿sí? Pero desde la teoría por ahí es como que está diferenciado, ¿no? Y vamos nosotros a intentar explicar o intentar relacionarlo con el fútbol, ¿sí? Como para que a ustedes se les haga por ahí un poquito más llevadero, o tratar de entenderlo desde el lado del fútbol también, ¿sí? Pero no es que existe, digamos, un ejemplo, o son pequeñas, o son todas islas, ¿sí? Donde cada una está muy diferenciada, ¿sí? Entonces, digamos que es un entramado donde nosotros hay algunas cuestiones que están diferenciadas, ¿sí? Y de las que se diferencian, digamos, surge esta clasificación, ¿no? Bueno, hablamos de las primeras, ¿sí? Que eran las capacidades generales, capacidades coordinativas generales, ¿sí? La capacidad de control motor permite al niño controlar el movimiento con el fin de realizar un propio modelo motor, ¿sí? Precedentemente establecido, ¿no? De qué manera yo puedo llegar a tener un control, ¿sí? Sobre sobre algún objeto, ¿sí? La capacidad de control motor de mi propio cuerpo, ¿sí? De algún segmento de mi cuerpo, ya sea el brazo, la pierna, la mano, ¿sí? La tensión sobre un sector del cuerpo, ¿sí? Y relajación sobre el otro. Todo eso tiene que ver con la capacidad de control, ¿sí? Capacidad de adaptación y transformación de los movimientos, ¿sí? Brindar al niño o a la niña la posibilidad de ¿qué? De poder adaptar, de poder transformar y corregir el propio proyecto motor en situaciones que pueden cambiar durante el desarrollo de las acciones motoras, ¿sí? Y acá hay algo que se va a repetir mucho, ¿sí? Lo que tiene que ver con la adaptación, la transformación de movimientos, ¿sí? Adaptar movimientos, poder transformarlos, ¿sí? Poder corregir, también dice ahí. ¿Por qué? Porque en el esquema del aprendizaje motor tiene mucho que ver lo que es la percepción, la decisión, la ejecución y al mismo tiempo la retroalimentación de lo que nosotros realizamos, ¿sí? Y vamos a algún ejemplo. Bueno, acá justamente está el tema de la capacidad. Leo lo de la capacidad del aprendizaje motor y vamos con el ejemplo. Capacidad del aprendizaje motor. Posibilita al niño modificar el propio comportamiento motor a través del aprendizaje de nuevos gestos, ¿sí? Y vamos con el ejemplo. Lo que tiene que ver con adaptar, transformar y corregir, más la retroalimentación, ¿sí? Supongamos, estamos pateando, ¿sí? Intentamos pegarle al palo, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, se hace. Dice, pateo, le quiero pegar al palo, le quiero pegar al travesaño. Bueno, en ese patear, ¿sí? Primero está la percepción de la distancia, ¿sí? De la fuerza que yo le tengo que dar a ese golpe, y ver si en la ejecución lo puedo lograr. Si no lo logro, se realizan ajustes, ¿sí? Ese ajuste tiene que ver con la retroalimentación, o feedback se llama, en cuanto a el gesto motor que yo realicé, ¿sí? Si yo puedo ajustarlo bien, poner en el segundo intento, ya hubo, ¿sí? Un aprendizaje motor, estuvo presente también la capacidad de adaptar y transformar los movimientos. Se va entendiendo, es decir, acá está diferenciado, pero al mismo tiempo también está todo como muy relacionado, estrechamente relacionado, ¿sí? Porque justamente tiene que ver con lo mismo, ¿sí? La capacidad de realizar algún gesto motor para poder perfeccionarlo, ¿sí? Bueno, esto es lo que tiene que ver con las capacidades generales, ¿sí? Las capacidades coordinativas generales. Bueno, continuemos. Dentro de lo que tiene que ver con las capacidades coordinativas específicas, ¿sí? Ya nos vamos
relacionándolas con el fútbol, ¿sí? Capacidad de orientación, que era una de las primeras que teníamos, permitía modificar la posición corporal, ¿sí? Y el movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo, con referencia a qué? A un espacio de acción o un objeto en movimiento. Y acá sí lo relacionamos directamente con el fútbol, ¿sí? Si habla de el movimiento del cuerpo en el espacio, es decir, cómo nos movemos nosotros en el campo de juego, con referencia a un espacio de acción que puede llegar a ser atacar un espacio vacío y a un objeto que tiene que ver con el elemento, obviamente, que es la pelota, ¿sí? ¿Cuál es la relación con el fútbol? Bueno, el niño deberá saber adaptarse a la constante variabilidad de los campos de acción. Y esto tiene que ver con qué? Con espacios prohibidos, con espacios en los cuales nosotros podemos interactuar. Pienso y se me viene a la mente ahora la ley del offside. Ahí ya entra en juego también lo que tiene que ver con el reglamento, ¿sí? Ley del offside, ¿sí? Hay espacios o un campo donde está prohibido permanecer, ¿sí? Entonces, el niño o la niña tiene que saber que ese espacio es un espacio prohibido, ¿sí? Es decir, mi cuerpo no puede estar ahí, sino que puede estar una vez que el objeto sale de un pase de un compañero, entonces ahí sí yo puedo atacar ese espacio. ¿Se entiende cómo se va dando lo que tiene que ver con la capacidad de orientación? ¿Sí? O también les voy a un ejemplo, ¿no? Que por ahí se puede dar en el fútbol, cuando son un poquito más grandes, que ya tienen, digamos, estas capacidades un poquito más establecidas, ¿no? Si recibo un pase, ¿sí? Un pase directo de un defensor central, yo jugando como delantero, ¿sí? Y para poder orientarme, ¿sí? Yo hago la lectura de la pelota en el aire, al mismo tiempo tengo una marca, ¿sí? Entonces yo puedo, no sé, forcejear con el defensor y al mismo tiempo también estar pendiente de la orientación de mi cuerpo en relación al objeto que yo tengo que dominar. ¿Se entiende? Ahí hay una gran capacidad de orientación de mi cuerpo con respecto a qué? Al rival, ¿sí? Al espacio donde va a caer la pelota, que también tiene que ver con la percepción espacio-temporal, y ahí entra en juego también lo que es la capacidad de orientación. ¿Se entiende cómo lo podemos llegar a relacionar con el fútbol? ¿Sí? Bueno, ahí hay dos ejemplos claros. ¿Qué otra capacidad tenemos? La capacidad de transformación, ¿sí? Capacidad de transformación para poder adaptar y transformar la acción en base a los cambios de las situaciones imprevistas. El fútbol está lleno de situaciones imprevistas, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos que tener en claro cómo podemos sacarle el jugo a esta capacidad, ¿no? ¿Cómo la relacionamos nosotros con el fútbol? Bueno, esta capacidad como la podemos encontrar en los constantes cambios de situación que somete el fútbol, ¿sí? Diferentes movimientos de compañeros, rivales, y el balón que siempre está en juego, ¿no? Que llevan al niño o a la niña a decodificar y transformar esas situaciones, ¿sí? De manera continua. Es decir, esta capacidad de transformación está presente todo el partido, ¿sí? Iba a decir los 90 minutos, pero estamos justamente en licencia C, que es fútbol infantil, por ahí el partido dura muchísimo menos, ¿sí? Entonces, todo el partido está presente. Esta capacidad de transformación me lleva a estar atento o atenta todo el tiempo, ¿sí? Porque todo el tiempo yo voy a tener que estar adaptándome a situaciones imprevistas, ¿sí? Donde si yo tengo el balón, tengo la premisa de que puedo hacer un pase, de que puedo engañar a un rival con alguna gambeta o alguna magia de un pase, ¿sí? Y esa transformación, esa capacidad de transformación, va a llevar a que me interpreten mis compañeros o compañeras, ¿sí? A lo que yo estoy haciendo con la pelota, o al mismo tiempo yo interpretar a el compañero o compañera que tenga la pelota en ese momento, ¿sí? Bueno, todo esto entra en lo que es la capacidad de transformación. Continuemos, creo que es la última. Capacidad de diferenciación.
Es la capacidad para lograr una coordinación muy fina de fases motoras y movimientos parciales individuales. Se dan de manera exacta y económica del movimiento total. Permite controlar de manera fina y diferenciada parámetros espaciales, temporales y dinámicos del movimiento. ¿Sí? ¿Cómo nosotros lo encontramos en el fútbol? ¿Cuál es la relación que nosotros le podemos encontrar? En la habilidad de evaluar la fuerza de contracción en el momento del impacto con la pelota. ¿Sí? Aquí se evalúan y relacionan parámetros espaciales, temporales, con la aplicación de tensiones musculares para impactar o recibir el balón. ¿Sí? ¿Qué era lo que hablábamos hace un ratito? Pegarle al travesaño. ¿Sí? O hacer un pase, donde requiere que yo, primero, hago una lectura, ¿sí? De dónde está la persona a la cual yo intento darle un pase, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que yo le tengo que dar? ¿Con qué superficie del pie tengo que realizar ese pase para que llegue a esa persona, ¿sí? O llegue al lugar a donde yo quiero enviar la pelota, ¿sí? ¿Se entiende? Al mismo tiempo también, hoy lo que existe por ahí tiene que ver con la disociación, ¿sí? De muchas tensiones y fortalecimientos de diferentes segmentos corporales, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en trabajos coordinativos donde una pierna hace una cosa y la otra pierna hace otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tenemos que entrenarlo eso, sostienen muchos entrenadores y preparadores físicos, eso hay que entrenarlo porque ustedes saben que en el fútbol una pierna se prepara, ¿sí? Y hace tensión y la otra es la que patea, es decir, una pierna hace una cosa y la otra pierna hace exactamente, hace algo totalmente distinto, ¿sí? Que es patear. Entonces nosotros todo el tiempo estamos disociando las diferentes fuerzas, ¿sí? Con respecto a qué voy a hacer con la pelota o no, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de diferenciación en base a qué? A la fuerza, a la tensión que nosotros hacemos, ¿sí? Para poder realizar algún gesto técnico, ¿sí? O, digamos, al mismo tiempo también movernos, ¿sí? A través del espacio, ¿sí? Y para eso también nosotros tenemos, ¿qué parámetros? Espaciales, temporales, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra percepción del campo de juego o de situación de juego. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, vamos con la última. La capacidad de ritmo. Bueno, esto por ahí es medio obvio, ¿no? Pero es la capacidad de registrar, reproducir motrizmente un ritmo dado exteriormente y la capacidad de realizar en un movimiento propio el ritmo interiorizado, ¿sí? El ritmo de un movimiento existente en la propia imaginación. ¿Cómo lo relacionamos con el fútbol? Se produce en una acción o ejercicio de apoyos a uno y dos pies en un determinado tiempo y espacio que el niño debe ajustar acorde a sus posibilidades. Y acá nosotros por ahí donde lo podemos llegar a relacionar muchas veces, tiene que ver con la manera en que nosotros hacemos los pasos, ¿sí? Dentro de lo que es la educación física, nosotros por ahí relacionamos la capacidad de ritmo, ¿sí? Con lo que tiene que ver con lento, rápido, ¿sí? Ese tipo de cuestiones las trabajamos mucho, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con el fútbol, ¿sí? Por ahí lo podemos ligar también a una manera de conducir la pelota, ¿sí? Digamos, a cómo tengo que, digamos, aparecer muchas veces, supongamos, con los laterales, ¿no? Siempre les decimos, o les podemos llegar a decir que, bueno, ustedes tienen que aparecer por sorpresa. Bueno, para esa aparición por sorpresa, el jugador o la jugadora tiene que tener una interpretación del juego primero, ¿sí? Y después una interpretación de su propio ritmo, ¿sí? De carrera para poder llegar en el momento justo, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí nosotros entra en juego esto de lo que tiene que ver con la capacidad coordinativa del ritmo, ¿sí? ¿Se entiende? Tiene que ver con su ritmo interno, pero al mismo tiempo también,
¿sí? Hacer una lectura del contexto que me rodea. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Bueno, espero haber sido, más o menos, ¿sí? Que se vaya entendiendo. Eh, Díganme ustedes si por ahí se perdieron en algunos, si estuvo, digamos, entendible en cuanto a la relación de estas capacidades con las situaciones de juego. Sí, profe, sí, se entendió. Estuvo claro. Bueno, 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 eso es Sí, importante. profe, se entendió, ¿eh? Más allá que una vez siempre necesita reforzar un poco en la teoría, pero sí, se entendió Sí, bien. sí, sí. ¿Saben qué está bueno por ahí? Que por ahí es lo que me faltó rellenarlo un poquito. El material audiovisual muchas veces ayuda, refuerza mucho a lo que tiene que ver con el ejemplo teórico y con, por supuesto, con la parte teórica, el ejemplo teórico más algún apoyo audiovisual, ¿sí? Alguna jugada donde vos digas, mirá qué bien que realizó, no sé, la lectura espacio-temporal del objeto y capaz que el tipo está cubriendo la pelota, ¿sí? Que muchas veces lo hacen, ¿quién es? Y nosotros le decimos, el gordito que juega de 9, qué bien que la cubre. ¿Qué, ¿Cuál es la capacidad que tiene ahí desarrollada? La capacidad espacio-temporal, ¿sí? De la pelota con el objeto, ¿sí? De su propio cuerpo y la relación también del espacio que no deja que el rival invada, ¿sí? Entonces, no se la sacan nunca porque puede controlar bien su cuerpo y el espacio que a él le rodea, ¿sí? Más allá de que después no corra una para recuperar. Pero bueno, esa lectura muchas veces nosotros la tenemos que saber hacer también, ¿sí? Decir, mira, qué bien que la cubre. Bueno, tiene una gran capacidad, ¿sí? Para poder, una gran capacidad de orientación espacio-temporal, ¿sí? Ahí la dibujamos un poquito, ¿eh? Bueno, ahí Walter me avisó, esperen, tengo un mensaje acá, tiene bloqueado todo, se le bloqueó la compu, se le bloqueó el micrófono. Eh, bueno, sí, ahí creo que mandó un mensaje al grupo igual, así que seguramente, ¿sí? Con Walter van a recuperar otro día. Yo lo que voy a hacer ahora